Gracias por estar ahí a todos nuestros televidentes y oyentes a través de Radio y Televisión Solidaria. Hoy seguiremos con la segunda parte del tema apasionante, también un poco desconocido e incluso ignorado en muchas áreas y campos de la Iglesia cristiana. Vamos a hablar sobre la apostasía y hoy hablaremos sobre la segunda parte. Bienvenido, Carlos. Gracias por tu colaboración. Un placer, José Luis, poder estar aquí y poder, como bien dijiste, este tema que es desconocido, ¿no? En el programa anterior hice referencia a que la mayoría de las veces lo que conocemos como apostasía o la gente comúnmente reconoce como apostasía es el documento que en España hace años se tenía que firmar a aquellos que querían apostatar de su fe católica, ¿no? Pero en sí no se conoce más de la apostasía y bíblicamente hay mucho que se dice acerca de este tema. Entonces, recordando brevemente lo de la semana pasada, la apostasía viene de una palabra griega que significa un desafío a un sistema establecido o autoridad, una rebelión, abandono o abuso de la fe. Eso es la definición, una definición genérica de apostasía. Y para que nos demos cuenta, en el siglo I, que coincidía con la iglesia cristiana naciente, la apostasía era un término técnico, legal, que se utilizaba para la revuelta política o la deserción. O sea, no estaba dentro de la iglesia. No. Ese término, sino más bien fuera. Exacto. Era un término que era de la técnica legal con la que se denominaba precisamente la revuelta, la sedición, la revuelta política. Y al igual que en el primer siglo, tenemos que decir que la apostasía hoy amenaza a la iglesia. Vamos a hablar que tenemos que saber reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas, ¿no? Aquellos que son los que enseñan la apostasía. Y también reconocer por qué esta enseñanza es venenosa para la iglesia, es un veneno para la iglesia. Y me gustaría, si me puedes ayudar, leyendo en la carta de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Bien, cuando escribe Judas, no es Judas Iscariote, ¿no? El que traicionó. Ya había muerto Judas. Ya había muerto. El que escribe es Judas, uno que era medio hermano de Jesucristo y era un líder en la iglesia primitiva. Y hace una descripción de la apostasía y de los apóstatas. Aquel que no lo ha visto, no ha visto el programa anterior puede buscarlo en YouTube y ahí lo va a encontrar. Entonces ahí hacemos una descripción exhaustiva, un estudio bastante exhaustivo de este pasaje bíblico. Lo que sí me gustaría destacar es que para que no haya error en la interpretación, la apostasía no es un mal fuera de la iglesia, es un mal dentro de la iglesia. Porque yo no puedo apostatar de algo si no estoy dentro. Entonces, yo no puedo provocar una rebelión en un sitio si no estoy dentro de ese sitio. Entonces, para que nos demos cuenta, la apostasía es un mal dentro de la iglesia y que obviamente afecta a los cristianos. Afecta porque es un mal que se genera por otro cristiano o es un mal que puedo generar yo. Es como una enfermedad, un virus. Es ahora una que gangrena. Está de moda, el virus. Sí, exacto. Ahora, vamos a ir describiendo un poco. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hasta ahí. Obviamente muestra que está hablando gente de la iglesia que hasta llegan a ser líderes, obreros, pero que son falsos, fraudulentos, disfrazados. O sea que habla de un problema
que se genera dentro de la iglesia. En otros versículos bíblicos habíamos visto que entran subrepticiamente, o sea que no es algo, la apostasía no es algo que se manifiesta abiertamente en contra del cristianismo. No, la apostasía es como pequeñas gotas de veneno que van envenenando desde adentro. Pero que están disfrazadas por el enemigo. Exacto. Que están ocultas. Se les da una apariencia bonita y sana, pero es como tú dices, un veneno que al final mata y hace mucho daño. Sí, de tal manera que ¿de quiénes hablan? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos y gente que se disfraza de apóstoles. O sea, estamos hablando de gente que está dentro del cuerpo que le hace daño al cuerpo. Sigue leyendo, por favor. Sí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es una comparativa terrible. Total, es clarísima. Muy, muy clara. Sí. Al punto, si me permites, es que lo clásico de las sectas, como mormones, testigos de Jehová y tal, es que hablan de que la revelación de ellos vino por un ángel. Sí. O sea, ahí estamos viendo cómo se tuercen las doctrinas bíblicas. De tal manera que el apóstol Pablo dijo, si viniese yo, o un ángel, o aún yo mismo, y predicase un evangelio diferente o sea, una apostasía, un evangelio diferente del que ya le fue predicado, sea anatema, significa sea maldito. Entonces, ya estaba esa advertencia. Sigue leyendo, por favor. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que está muy bien claro y muy descrito este tema aquí por el apóstol Pablo. Ahora, Dios nos enseña a tomarnos en serio el tema de la apostasía y de las falsas enseñanzas. Esto es un hecho que se evidencia en cada libro del Nuevo Testamento, porque en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en el libro de Filemón, contiene advertencias acerca de las falsas enseñanzas, que son apostasías, falsas enseñanzas. Ahora, nos preguntaremos por qué. Simplemente porque todas las ideas tienen consecuencias, para bien o para mal. Para mal. Las buenas ideas plasmadas en la Biblia, las ideas de Dios, obviamente inspiradas por el Espíritu Santo, tienen consecuencias para bien. Y debemos recordar que Satanás no vino, vino a la primera pareja, pero no vino de una forma externa a provocar en contra de Dios, sino que vino sutilmente y les dijo, con que Dios dijo. O sea, en forma muy sutil puso esa semilla de maldad en el corazón de Adán y Eva. Dejando en entredicho la palabra que Dios les había dado. Exacto. Y esta es una gran tragedia, porque hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Consciente o inconscientemente, hay muchos maestros apóstatas que traen condenas a sus seguidores. ¿Por qué? Porque traen cosas que Dios no dijo, o que es su interpretación, no la interpretación de lo que Dios quiso decir. Recordemos, hay un viejo dicho en la Biblia, no en la Biblia, en el mundo cristiano, que dice, un texto fuera de contexto es solamente un pretexto. Entonces, cuando tomamos un texto bíblico descontextualizado, o sea, tomamos ese texto bíblico, una frase bíblica, pero no usamos todo el significado en su contexto completo, lo que estamos queriendo hacer es fabricar un pretexto, o sea, una apostasía. Eso es muy complicado. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Este es el peligro de la apostasía. La apostasía no es que solamente el que apostata o el que tiene una idea contraria, aunque sea mínimamente a lo que Dios dijo, el problema no es que se pierde él, es que en su ceguera quiere guiar a otros y los llevará al hoyo. Claro, es que el que quiere torcer y tuerce la doctrina sana de la Biblia, lo que busca también es seguidores, es gente que le siga para de alguna forma decir, mira, yo tengo apoyos
y la iluminación o la revelación que yo tengo es nueva, va con los tiempos, es ideal. Claro. Algunos dicen que incluso es que la Biblia hay que volverla a reinterpretar porque se ha quedado antigua. Exacto, y es complicado. Y fijémonos, yo voy a dar un ejemplo que quizás tú te acuerdes, y muchos no se acordarán por una cuestión de edad, pero es probable que tú te acuerdes, José Luis, un ejemplo de el extremo. Este es un extremo, no quiere decir que todo se llegue a eso, porque algunos dicen, bueno, a mí no me están enseñando eso, entonces me quedo tranquilo. Sí, pero este es un extremo. En el medio también hay mucho veneno, cuidado, ¿no? Y el extremo es, no sé si te acuerdas de Kim Jong, la matanza de Guyana. Sí. Un hombre que tenía una congregación de cierta relevancia en Estados Unidos, y creyó que venía ya el tiempo final, entonces hizo que toda su congregación, y la congregación le creyó, vendió todo y se fueron desde Estados Unidos, compraron en Guyana, creo que era. Sí, fue en la Guyana. En la Guyana, compraron una finca y allí se envenenaron todos. Porque supuestamente su profeta Kim Jong les había dicho de parte de Dios. ¿Y cuándo? ¿Dónde dice la Biblia eso? Yo es que dentro de ese campo, Carlos, yo he encontrado, si me permites, sí, por supuesto, dos tipos de apostasía. Una, que niegan la segunda venida de Cristo, que eso no es verdad, y otra, que la han anunciado varias veces, volviendo reiteradamente a lo que todos conocemos en España, los testigos de Jehová, que llaman por la segunda o la tercera vez que lo han dicho y nunca se ha cumplido. Entonces la apostasía tiene como dos ramas, me parece a mí a veces, como que niegan parte de la palabra y otra que la tuercen, la distorsionan para querer sacar su propia verdad, su propia realidad, entre comillas. No me cabe ninguna duda, pero eso dentro de este aspecto, pero la apostasía abarca muchos otros aspectos, como vamos a ir viendo. Lo que la Biblia nos enseña, porque nos vamos a saltar una parte, lo que la Biblia nos enseña es que la apostasía va a empeorar a medida que nos acerquemos al retorno de Jesucristo. O sea que no nos extrañemos, porque el gran problema de los cristianos es que nos gusta decir estamos en los últimos tiempos. Sí, pero ¿cómo son los últimos tiempos? Son tiempos peligrosos, dice la Biblia. Entonces nos extrañamos de lo peligroso que es, de la maldad que hay, la maldad aumentará, y la apostasía va a empeorar, va a recrudecerse a medida que lleguemos a los últimos tiempos. Por lo tanto, no es algo de lo que debamos extrañarnos, sino que tiene que ver con... hay que ser consecuente con lo que uno cree. Y tiene que ver también con la revelación bíblica. Vamos a, si tienes por ahí, sí. Mateo capítulo 24... versículo 10, que precisamente Mateo 24 habla de los últimos tiempos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto habla de los últimos tiempos, ¿no? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando también de la venida del Señor, pero lo contextualiza, dice, va a venir el Señor, pero antes que el Señor venga van a suceder cosas. Va a venir la apostasía, o sea, está hablando el engaño de lo que verdaderamente Jesucristo enseñó, y la manifestación del hijo de pecado está hablando precisamente del anticristo. Entonces, vemos que estas dos cosas tienen que suceder sí o sí, precediendo a la venida del Señor. Por lo tanto, lo de la apostasía no es algo que nos inventamos, sino que es algo que verdaderamente está profetizado que iba a ser así. Entonces, ahora vamos a ir viendo también algunas cositas. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí tenemos precisamente últimos tiempos, son tiempos peligrosos. Si a ti te gusta y crees que estás en los últimos tiempos, tienes que tener tu corazón preparado para estos tiempos peligrosos. Y esto tiene que ver
con una postura con respecto al rapto, que hay algunos que dicen, cuando vengan esos tiempos peligrosos nosotros no vamos a estar. Lamentablemente tengo que decir que en la Biblia hay cuatro posturas en cuanto al rapto, ¿no? Que ya hemos hablado en otra serie de programas. Pero muchos se piensan que por el hecho que, no, como el Señor me va a raptar antes de que suceda todo esto, no me importa. Tranquilo, no descampa las albuelas. No corras tanto. No corras tanto, que no va a ser así. Sigue, por favor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, dos cosas, o mejor dicho, una previa. Muchas veces podemos interpretar esta lista de características como que iban a ser de los seres humanos en la tierra, pero no, está hablando de los hijos de Dios dentro de la iglesia, que estas características iban a dar dentro de la iglesia. Porque no dice amadores de los deleites más que de Dios. Obviamente uno que no es cristiano no va a amar a Dios. Entonces, aquí dice que aquellos que se dicen cristianos, que negarán la fe, dice, verdaderamente con su actitud, están demostrando que dicen que aman a Dios, pero verdaderamente no lo aman. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, la apostasía no es algo externo a la iglesia, sino que está dentro de la iglesia, interno, un mal interno. Claro, como tú nos has dicho y la Biblia enseña, que la apostasía es un tema de la iglesia hacia afuera, que está dentro de los que se llaman cuerpo de Cristo, se llaman hijos de Dios. Exacto. Entonces, debemos tener esto en cuenta porque, vuelvo a repetir, muchas veces hemos interpretado de una manera engañosa porque nos gusta lo fácil. Seamos sinceros. Sí, y también yo creo que no sé, corrígeme si me equivoco, porque tú sabes de esto más que yo. Y también quizás porque hay a veces los cristianos quieren esconder pecados o situaciones malas y las quieren ocultar. Y para justificarlo tuercen los textos o tuercen lo que la Biblia enseña para querer o acallar su conciencia o que a otros engañarles para decir, mira, lo que yo pienso, hago, vivo, no está tan malo. Sí, creo que también, primero, creo que muchas veces no nos gusta sufrir. De hecho, apareció lo de famoso padre de sufrir. No nos gusta sufrir, pero la Biblia dice que debemos aprender a sufrir penalidades como buen siervo de Jesucristo. Entonces, con eso de que no nos gusta sufrir, entonces cuando vemos estas características y estos problemas, decimos, esto es para aquellos y el Señor viene y yo me voy y no tengo ningún problema. No, nos tocará sufrir. Ese es un tema real y que si yo te estuviese diciendo lo contrario, estaría apostatando de lo que dice la Biblia, que serán tiempos peligrosos. ¿Y peligrosos para quiénes? Para los hijos de Dios serán tiempos peligrosos. Serán tiempos peligrosos para todos, pero por sobre todas las cosas, para los hijos de Dios. Entonces, y todas estas características son peligrosas de que se manifiesten en la iglesia y que se manifiesten en mí. Si se llegan a manifestar en mí estas características, es peligroso. Y no puedo generar argumentos, porque lo que nos gusta, como tú decías, me preguntabas, ¿no será que nos gusta pensar que no somos tan malos? Y de la manera en que ayudamos a no pensar que somos tan malos es cuando generamos argumentos para justificar lo que Dios no justifica. Entonces, si después de todo lo hace todo el mundo, si después de todo no está tan mal, bueno, aquí dice, a esto se evita.
a las personas que hacen eso. Entonces, si el Señor dice que debemos evitar a esas personas, no quiere decir que no esté tan mal. Quiere decir que es algo que Dios quiere, que no haya esa falsedad y esa hipocresía dentro de su pueblo. Es que tenemos que aprender, algunos se agarran, es que la mayoría, y cuando yo he escuchado esto, les digo, bueno, la mayoría votó a Adolfo Hitler. ¿Y sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que llevamos razón? Ahí está la historia. Exacto. La cuestión es que tenemos una responsabilidad, eso es una responsabilidad personal, individual. Esto de echarle la culpa, es que yo le creí al pastor, sí, pero escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida. Es un tema personal de escudriñar, de estudiar, pero como nos gusta estudiar más Netflix que estudiar más la Biblia, como la gente sabe más de lo que sucede en el Mundial de Fútbol que lo que dice la palabra de Dios, la gente está más ávida e instruida en las nuevas películas de Hollywood que en lo que dice la Biblia. Estoy hablando a los creyentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos justificamos? Es que yo le creía al pastor fulano de tal, sí. Pero lo que dice el pastor, tú tienes que corroborarlo con la Biblia. Lo que te predicó tu pastor, tú tienes que, y si está algo equivocado en la Biblia, tiene que sonar las alarmas. Por no sonar las alarmas, la gente que siguió a Jim Jones, creo que fueron 900 personas de su iglesia, lo siguieron y se envenenaron hasta los niños. Hasta los niños. Entonces, yo sé que este es un ejemplo extremo, pero es una forma una hipérbole, bueno, no es exactamente una hipérbole porque no se está exagerando nada de lo que sucedió en la tragedia de Guyana. No se está exagerando nada, pero sí estoy utilizando un ejemplo quizás extremo, pero para que nos demos cuenta lo peligroso que es no prestar atención, ser indolente al estudio de la Biblia. Y además que normalmente la apostasía no empieza de golpe, como tú nos estás enseñando a través de la Biblia, con grandes cosas, sino empieza con sutilezas, con disfraces, con cosas aparentemente inocuas, pero que llevan su veneno, su maldad. Sí, y ahora que vamos a comenzar con precisamente las características manifiestas, según el pasaje bíblico que hemos leído, esas características manifiestas de los apóstatas, nos vamos a dar cuenta que es más común de lo que pensamos. Que es más común de lo que pensamos. Prestemos atención. Cuando dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, estos son hombres que dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para sentarse en ellos mismos. O sea, el egocentrismo, la vanagloria. Presta atención, estamos hablando de características no del mundo, dentro de la iglesia. Porque el texto bíblico ese hicimos hincapié que eran personas que estaban dentro de la iglesia, líderes dentro de la iglesia, amadores de sí mismos. Esta forma, bueno, esto fue lo mismo que Adán y Eva, ¿no? Con que Dios dijo, Dios sabe que si comen de este árbol serán abiertos los ojos y seréis como Dios. Ese es el tema. Amadores de sí mismos es que queremos tener esa característica de sentirnos en un plano de casi igualdad. Y yo a veces escucho a algunos ministros, entre comillas, que se encuentran o se ponen en un plano de, no digo de igualdad con Dios, pero sí en un plano de superioridad con los otros, sobre los otros, que digo, madre mía, qué cosa, ¿no? No sé si que tú tienes muchos años también en el Evangelio, te habrás puesto a escuchar. Y lo estoy escuchando. Hace poco comentaba con unos hermanos mientras cenábamos lo que me ha horrorizado, algo que hay por ahí, que no lo esperaba. Yo estaba buscando otra cosa y salió ahí un medio con todo
permiso y con perdón, pero un medio loco, hablando y reclamándole a Dios una serie de cosas que digo, pero está totalmente fuera de lugar. Claro. Por eso te decía que a medida que lo vayamos viendo, vamos a ver que esas características se están manifestando en mucha gente dentro del reino. El amor por uno mismo es considerado como el primero y más grande de los mandamientos, y esto incluso dentro de la misma iglesia. Conceptos como la autoestima, el amor propio, el tener una imagen positiva de uno mismo, la autosatisfacción, esto se enseña como metas a alcanzar dentro de algunos círculos cristianos. Porque ahí, ahora me he acordado de algo. ¿Sabes tú cuál ha sido la palabra que más se ha buscado a lo largo de este año, según la Real Academia Española? Todas las palabras que empiezan por auto. Sí. Y ese veneno se mete en muchos cristianos. En el humanismo, en libros de autorrealización. ¿Y qué ocurre? De autoayuda. De autoayuda. Y vamos dejando la obra del Espíritu Santo, la sujeción a la palabra de Dios, para buscar otras cosas. Claro. Nos olvidamos cuando Jesucristo dijo que debemos negarnos a nosotros mismos, o la exhortación apostólica a no hacer nada por vanagloria, sino con humildad, a considerar a nuestro prójimo como nosotros mismos. O sea, todo eso se deja de lado. El amor, como decíamos, hombres amadores de sí mismos. Esto es realmente muy grave porque el amor propio siempre hace disminuir nuestro amor por Dios. Sí. Cuanto más nos amemos a nosotros, no quiere decir que no debemos amarnos, tener una estima, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, si yo no tengo algo resuelto en mi vida, no puedo amar con ese amor a mi prójimo. Pero sí de tener un amor y una percepción personal tan alta es muy, muy peligroso. Sí, la Biblia lo dice. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, hay una medida. Hay una medida para nosotros y hay una medida para Dios. Exacto, exacto. El segundo punto que dice ávaros. Literalmente la palabra avaro significa amadores de dinero. El avaro lo que ama es la riqueza, la fortuna. Dios mío, esto está muy presente en muchos púlpitos. Aman el dinero. Cuando Dios no ocupa el centro del corazón del hombre, el hombre tiende a llenarlo con cualquier cosa. Y entre ellos con el dinero. Este amor al dinero es la base del materialismo en el mundo, pero también dentro de la iglesia, lamentablemente. Y con frecuencia podemos escuchar a algunos predicadores que dedican gran parte, yo he escuchado a veces, gente que dedica más tiempo a enseñar sobre el dinero que enseñar sobre la salvación, la santidad. Y hay algunos que dicen, bueno, pero Jesucristo enseñó mucho sobre dinero y utilizan las parábolas y que dicen que los talentos y todo habla de dinero. Sí, es verdad, pero recordemos que una parábola era nada más ni nada menos que un hecho puntual de una cuestión de un conocimiento que tenían todos, la utilizaban para enseñar una verdad profunda. Entonces, era un acontecimiento, por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. Hoy en día, la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo era eso. Pero en aquella época sí, porque la gran mayoría de las personas, de una u otra manera, tenían un huerto o estaban relacionados. Entonces, cuando decía que parte cayó junto al camino, parte cayó junto a pedregales y todo eso nos los tienen que explicar a nosotros en el siglo XXI. Pero en el siglo I no lo tenían que explicar. La gente sabía precisamente que era que una semilla caiga en pedregales junto al camino, porque vivían de eso.
Era algo normal y habitual. Entonces, utilizar la excusa de una parábola para decir que el Señor se dedicaba mucho a las finanzas o al dinero es desconocer verdaderamente cuando Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde apoyar la cabeza. No tenía ni dónde apoyar la cabeza. Entonces, para que nos demos cuenta, vamos a que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, toman la piedad, toman el evangelio, toman el predicar, el ser un instrumento de Dios como fuente de ganancia. Ese es el problema. Yo no digo que la Biblia dice que es justo que el que ministra en el altar viva del altar. Que el que predica el evangelio tiene que vivir de algo, ¿no? Más si se dedica todo el día, no solamente que va un día o dos a la semana a la iglesia, no, si tiene una actividad constante, plena, permanente en la iglesia, que atiende, que visita, que, bueno, es lógico que tenga una retribución, pero eso de que gran parte del dinero que se recauda en una iglesia va para el bolsillo del ministro. Yo no me voy a meter en cada iglesia, yo no sé, no entro, pero aquel que tiene el evangelio como fuente de ganancia dice, apártate de los tales, Sí. que es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, el deseo es una ganancia que no es honesta. Y para hacerlo, enseñan cosas que no convienen, que no están dentro de lo que Dios quiere que se enseñe. Eso es lo que significa. No otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces podemos encontrarnos con gente que trastoca el mensaje para ganarse el corazón de las personas porque tiene un propósito, la ganancia deshonesta. Enriquecer su bolsillo. Enriquecerse, exacto. En el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado con, porque aunque usan un lenguaje espiritual, que puede parecer muy espiritual, su verdadero interés, su verdadera motivación está en las cosas materiales de este mundo. Y Pablo dijo en 2 Timoteo 6:10, dice, raíz de todos los males no es el dinero, no dijo el dinero, es el amor al dinero. O sea, el avaro es aquel que tiene amor e idolatría a la riqueza, al dinero. Entonces, el dinero no es malo en sí mismo. La Biblia dice que el dinero es bueno para todo. No es malo en sí mismo. El problema es la avaricia, la idolatría. Dice que es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué problema grande! Entonces, la avaricia, y lamentablemente la vemos dentro de la iglesia, la avaricia dentro de la iglesia es algo que se está viendo y es uno de los síntomas de la apostasía. Es muy duro. Sí, pero es duro, pero es una realidad. Sí. Vamos con el otro punto. Vanagloriosos. Esto es otra forma de egocentrismo. El ser humano, el hombre, dando rienda suelta al orgullo, a su orgullo, apropiándose de lo que le corresponde a Dios.
son aquellos que siempre son los héroes, cuentan batallitas y son siempre los héroes de las batallitas cristianas. No sé si me entienden, ¿no? Hacen sus propios relatos, exaltándose ellos. Es fácil identificar esta actitud en muchos líderes religiosos, en muchas personas. Hay veces que, mira lo que me ha pasado, hay veces que cuando escucho a alguien dar su testimonio, yo me pregunto, ¿está queriendo exaltar con su testimonio el poder de Dios o exaltando lo que él era? Porque a veces yo escucho testimonios y digo, pero aquí, más que exaltar la obra transformadora, regeneradora del Espíritu Santo, se está exaltando lo malo que eras, o qué vida tenías. Cuando lo que verdaderamente debemos exaltar es a Jesucristo y su obra. Y de la misma manera, cuando Dios hace un milagro o cuando Dios te usa, ¿estás exaltando verdaderamente al Señor o estás exaltando tu persona? Buen punto. Buen punto. Y esto es para los que predicamos y ministramos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién exaltamos y cómo lo hacemos. Que no haya ni falsa humildad, ni falsa modestia, ni falsa humildad, pero tampoco que caigamos en esa de autoexaltarnos nosotros. Recordemos que Dios puso toda, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice que Dios puso toda esta excelencia en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Exacto. Y me acordaba, mientras hablabas esto, me acordaba de aquellas palabras tan bonitas de Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Exacto. Exacto. Es preciosa la acotación que has hecho, porque cuanto más menguamos nosotros, más se vivifica el Señor en nosotros. Cuanto más yo, menos de Él. Eso es. Por otra parte, continuando, dice soberbios. La palabra, la persona soberbia es el que tiene un muy alto concepto de sí mismo y que mientras trata con los demás se muestra altanero y arrogante. Siempre se colocan de una u otra manera por encima de los demás. Lo saben todo, son mejores que los demás, carecen de humildad y modestia, tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad, se muestran seguros de los suyos, que lo suyo siempre es mejor, y tratan a los demás con cierto menosprecio. ¿Habrás visto algo de eso también dentro del mundo cristiano? Sí, sí. Sí. Sí, ¿no? Estos son los peligros. Cualquiera que los cuestione se constituye inmediatamente en su enemigo, lo apartan. Estos son precisamente los soberbios. Y por otro lado están los blasfemos, que manifiestan la misma actitud en su forma de hablar, usando un lenguaje injurioso, o sea que tienen esa forma de hablar, pero aparte injurian, o sea, mienten hacia los otros, los desprecian, los insultan, calumnian a los otros que no son como ellos. Y eso es peligroso. De hecho, no vamos a entrar en ese tipo, en esa enseñanza, pero una vez me enseñó el Señor algo, yo era muy nuevito. Entonces hubo una situación donde prefirieron a otro en cuanto a mí. Entonces el Señor me probó en ese momento qué iba a hacer. Podía ser que me humillara y reconociera, o como Caín que mató a Abel. Porque si yo me pongo a criticar al otro y creer que yo merecía lo que le dieron al otro, me iba a poner a injuriarlo, a decir cosas, y con mi boca lo estaba matando. Entonces, muchas veces podemos estar matando a otro, cometiendo un pecado grave contra otro, injuriando porque somos soberbios y blasfemos. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Sí. Desobedientes a los padres.
en el ámbito de la familia se ha perdido todo el respeto al principio de autoridad. Pero el problema es que este punto, básicamente todos lo asociamos con algo fuera de la iglesia. Sí. Pero este punto está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Desobedientes a los padres. Esta es una terrible característica que ya se observaba en la iglesia primitiva. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos... espera. Si alguna viuda tiene hijos, o sea, todo el siguiente relato habla acerca de los hijos y su relación acerca de, en este caso, su madre viuda. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos... Ahí. Si alguno no provee para los suyos, ¿qué está hablando? De la viuda, está hablando de la relación de los hijos hacia los padres. Entonces tenemos que entender y retomar esas enseñanzas en el colegio acerca de cómo interpretar un texto. Porque si no, vamos a tomar todos estos textos en formas aisladas y lo vamos a interpretar incorrectamente. Y aquí está hablando acerca de, porque si alguno no provee, ¿para quién? Para los padres. Para los suyos, sí, exactamente. Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si alguno no se ocupa de ellos... No se ocupa de ellos, eso es lo que está diciendo. Entonces, recordemos el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se le honra? Obedeciéndole, cuidándole. Pero claro, si precisamente el desobediente a los padres, y en otro versículo dice, sin afecto natural, lo más natural es ocuparse y amar y ocuparse de los que están alrededor nuestro, principalmente a nuestra familia. Y el que no lo hace, ha negado la fe, dice. O sea, es un apóstata. No significa otra cosa. Desobedientes a los padres, ingratos, personas que no saben decir gracias, personas desagradecidas, que nunca se satisface. Tú puedes hacer algo por ellos y nunca te dicen gracias, nunca. Siempre es como que todo el mundo está en deuda con ellos. Sí. Y no es así. No. Y esa es una característica del egoísmo y egocentrismo. Todo me lo deben, todo me lo deben. ¿Cómo? Nadie te debe nada. Todo lo tenemos y lo recibimos por fe y por gracia de Dios. Sí. Por fe y por gracia de Dios. Y si tienes a alguien bajo tu cuidado, porque seas pastor, diácono, lo que sea, es por gracia de Dios. Y la gracia de Dios manifestándose a través tuyo. Nadie te debe nada. Nadie te debe nada. Y es un privilegio que Dios te haya llamado a servirle, porque no éramos nada. De lo vil y despreciado escogió Dios de este mundo. Por lo tanto, no podemos, ni estamos en condiciones, ni podemos exigir nada. Ni a Dios, ni a las personas. Creo que es así, ¿no? Es así, es así. Y además tenemos que saber también que si estamos donde estamos es por la gracia de Dios. Y también porque ha habido personas que nos han ayudado, nos han soportado a estar ahí. Exacto. Impíos. No tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia Dios ni sus cosas. El término impío describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios. Incluso
tiene la idea de la falta de decencia. Eso es un impío. Entonces, y lamentablemente vemos muchas veces ese tipo de falta de decoro en los cultos. De conducta, sí. En los cultos. No solamente porque lo más básico es la forma de vestirse. No, la forma de vestirse es una. Pero la forma de actuar, la falta... el comportamiento mismo a veces en algunos cultos. Sí, hay muchos que dicen que confunden la libertad en el espíritu con el libertinaje. Muchos confunden que no hay que ser religioso con una falta de respeto. Yo muestro mi falta, yo no soy religioso, pero porque no sea religioso no significa que voy a exacerbar cosas que no tienen nada que ver dentro de la iglesia. Entonces, hace poco estuvimos haciendo sobre el santuario, el lugar santísimo, y cómo debía pasar el sacerdote primero por el atrio, lavarse, el sacrificio, pasar por el lugar santo, el lugar santísimo, todo el proceso de purificación. Y nosotros queremos ir a la iglesia y que se manifieste el Espíritu Santo y que la gloria de Dios caiga y ser totalmente irreverentes. Ir a nuestra, como dicen los jóvenes, ir a nuestra bola, sí, y que Dios nos dé todo. Entonces, todo. Eso no es así. Esos son los impíos, sin afecto natural, que perderán hasta los instintos naturales elementales, el amor hacia los padres, el amor hacia el prójimo, el amor cubrirá multitud de pecados. Implacables. Esto de implacables significa hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Que me importa un pimiento. Me la hiciste tú por allí y yo por aquí. Nunca más. Implacables. No son capaces de tener un acercamiento, un perdón, una reconciliación, una restauración. Son inflexibles. Cuando tienen una contienda son inflexibles. Nunca son capaces de torcer el brazo. Nunca. Ellos tienen que tener sí o sí la última palabra. Y a veces se confunde el hecho de que tengo que hacer respetar mi autoridad en la iglesia con ser implacable. Hay una línea muy delgada en eso. Sí, sí. Yo, por ejemplo, confieso en años de ministerio que a veces he caído en ese pecado. Y he tenido que pedir perdón. Porque me he pasado de lo que es la autoridad o lo que es la posición pastoral al otro lado. Como tú dices, la línea es fina y no podemos pasarla. Tenemos que tener buen ojo para ver la división. Sí. Discernimiento y humildad en el corazón para reconocer cuando uno se ha equivocado. Sí. Se niegan a cambiar pase lo que pase. O sea, han tomado una decisión y aunque estén equivocados, hasta el fondo con esa decisión. No dan marcha atrás, no dan el brazo a torcer. Y no les importan las consecuencias ni para ellos ni para los que les siguen. Eso es muy peligroso. Sí, porque nubla la vista, nubla la razón, nubla la fe, nubla todo. Ya es como un kamikaze. Es un kamikaze. Un kamikaze. Exacto. Calumniadores. Literalmente esto significa diablos. ¿Diablos? Sí, porque diablo padre de mentira. Y una calumnia es una mentira. Es una mentira. Entonces, imitan el carácter del diablo porque inventan y acusan a los demás con cosas que no son, y con sus calumnias intentan arruinar el prestigio de otro. Intemperantes, sin dominio propio, no ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones. Desechan todo tipo de inhibiciones y vergüenza. No les preocupa lo que los demás puedan pensar de sus comportamientos ni las consecuencias que puedan tener. Están a merced de sus bajos instintos. Carecen de todo tipo de disciplina y orden. Crueles. Bueno, una persona cruel ya no la vamos a definir, ¿no? Pero tenemos un ejemplo de la crueldad. ¿Hasta qué punto puede llegar? Con la Santa Inquisición.
torturó y mató a miles de personas durante siglos, y España precisamente fue el lugar de la Inquisición más fuerte de toda Europa. Sí. Los tribunales inquisidores hicieron cosas, queriendo hacer cosas a favor del reino de Dios, y pensar que estaban sirviendo al reino de Dios, estaban siendo de esta manera, crueles, aborrecedores de lo bueno, odian todo lo que sea bueno, ya sean buenas personas o valores, virtudes. En realidad odian todo lo que deberían amar y lamentablemente aman todo lo que debían odiar. Traidores, bueno, tampoco lo vamos a definir, ¿no? Eso está claro, ¿no? Eso está claro, pero lamentablemente está dentro. Sí. Hay mucha gente que son traidores, impetuosos. Perdona, Jesús tuvo 12 discípulos. Y uno le salió Uno Judas. salió traidor. Traidor, sí. Las traiciones en el ministerio son una constante, lamentablemente. Y muy duras. Y muy duras. Muy duras. Y aquí voy a hacer, no sé si el tiempo nos alcanza, pero quiero hacer Estamos una... a 5 minutos. Tenemos un pensamiento de que traidor es solamente el que crea una división, que es traidor a su pastor. Pero cuidado, puede haber pastores que son traidores a sus ovejas. Los están traicionando. ¿No? Y debemos de entender que en el fondo, aunque traicionemos a un ministerio o a una iglesia, pero hay algo más fuerte, más superior y más concreto. Es que estamos traicionando a Dios y su santa palabra. Exacto. Porque la Biblia dice, maldito aquel que añada o que quite a las palabras de esta profecía, a las palabras de la Biblia. Exacto. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, el traidor no es solamente el que ejerció, porque la iglesia no es tuya, pastor, la iglesia es del Señor. Es del Señor. Entonces, y así como traidor es aquel que de repente creó una división, traidor es el pastor también que no hace justicia debidamente con su gente, sí, que pone a sus amigos. El nepotismo es una forma de gobierno en la cual ponen a sus allegados, a sus hijos en lugares de relevancia. Y hay veces que sucede en algunas iglesias cuando verdaderamente si tu hijo no tiene un llamado de Dios, pues no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Si tu hijo no muestra un llamado de Dios, no muestra una consagración a Dios, ¿por qué ponerlo por el solo hecho de que es tu hijo? Por ahí cayó Elí. Exacto. Y de repente tienes a gente que sí te es fiel, pero tú no le eres fiel a esa gente. Gente que sí es fiel y muestra testimonio delante de Dios, pero tú no le eres fiel a ellos porque prefieres a tu hijo, que no le es fiel a Dios. Eso es nepotismo y eso también es ser traidor. Sí. Qué fuerte todo esto, ¿no? Sí. Impetuosos. Son esos que, ¿cómo es que se dice en España? Van para adelante como lo de Alicante. Sí. Vamos para adelante como lo de Alicante. Son personas que se abalanzan sobre, no piensan en lo que hacen, las consecuencias. Insensatos, son temerarios, irreflexivos, precipitados, no se detienen ante nada. Son echados para adelante. Una cosa es tener fe, y esa fe te impulsa, te hace tener cierto nivel de arrojo, pero esa que arrasas con todo y no te importa a quién pises y a quién dejas de pisar. Es que la fe cree en la palabra de Dios, pero el impetuoso cree en sí mismo. Exacto. Santiago 1, 19, 21, si lo tienes por ahí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es muy, muy concreto. Y infatuados. Esto significa que estar envuelto en humo, nublados, inflados en su entendimiento.
no hay mejor definición que la misma palabra. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí. Fíjate, frase por frase, dilo. Está envanecido. O sea que el infatuado está envanecido. No sabe nada, o nada sabe. Sí. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia. O sea que el infatuado envidia. Pleitos. Blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bien. No hay mejor definición. La palabra misma, la palabra de Dios, se enseña y se interpreta a sí misma. Así mismo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos tratado de traer en el programa anterior y en este programa un estudio acerca de las características de la apostasía, que ya está en medio nuestro, porque como dije, muchos dicen, no, pero se tiene que manifestar el anticristo, pero Juan dijo, ya hay muchos anticristos en medio vuestro, y esto está en medio de la iglesia, y estas características las podemos ver lamentablemente día a día en la iglesia en el mundo. Carlos, muchas gracias. Un placer. Ha sido una bendición y has traído una luz muy clara, muy limpia, que nos ha ayudado a entender, y también como un aviso, como un faro, para que seamos precavidos. Gracias, amigos televidentes, por vernos. Gracias a los de Radio Solidaria que nos están escuchando. Espero que les haya bendecido todo lo que nuestro colaborador Carlos nos ha traído hoy. Sobre todo, lean la Biblia, síganla, nunca la torzamos. Les ha hablado José Luis San. Un placer, gracias por estar ahí. Les bendecimos en el nombre del Señor.